que aguante un poco más. El proceso es fuerte, sí, es difícil. Cuando estamos pasando por cierto proceso, sentimos que la vida se nos está yendo. No sé cuánto han pasado por ellos. Sentimos que es un dolor tan fuerte que no aguantamos. El enemigo no aprovecha la oportunidad y nos hace pensar que Dios no está ahí. Pero Dios está obrando, hermano. Vas a pensar que estás solo, Dios no me escucha, nada me va bien. Es lo que hace el enemigo. Aprovecha tu dificultad, aprovecha tu proceso para encargarse de ponerte la cosa más difícil, hermano. Pero Dios te dice en esta mañana, aguanta un poco más, hermano. Aguanta un poco porque la victoria está cerca. Aguanta un poco más porque ya Cristo venció y seremos vencedores. Amén. Quiero leer esta palabra que se encuentra, pueden quedarse sentados, hermanos, para comprobar la palabra de Dios. Quiero leer un poco de la historia de José, queridos hermanos. Y voy a empezar leyendo. En Génesis 40. Y dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto, el panadero, delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso, queridos hermanos. Y el capitán de la guardia encargó a ellos a José, y le servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño, en la misma noche, cada uno con el propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestro semblante? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó sus sueños a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo la uva y la exprimía en la copa del faraón, y daba yo la copa en su mano del faraón. Y dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa al Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, queridos hermanos.
Gloria a Dios. Podemos ver, queridos hermanos, que como decía Dios, aguanta un poco más. Sabemos por todo lo que José había pasado. A veces pasamos ciertas situaciones pero no las entendemos. Pero son procesos de la vida que Dios pasa a través de nosotros, sea para cambiarnos, nuestra forma de ser, nuestra situación, si estamos enfermos, o nuestro carácter. Dios permite cierta prueba en nosotros, pero a veces nos desesperamos, hermanos. A veces queremos que Dios haga la cosa así, pero como yo acabé de leer, el Señor dice, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto, pero va a ser en el tiempo del Señor. Podemos ver, queridos hermanos, que José estando en la cárcel, por eso le digo que no importa la situación que usted esté, puede ayudar a otros. Él estaba en la cárcel y junto con él estaban dos, podemos decir, dos obreros del rey, y tuvieron un sueño. El Señor nunca dejó a José solo, porque José pudo interpretar ese sueño, hermanos. Pero hubo algo, querido hermano, como dice Génesis 41, el copero olvidó a José. Dice que pasaron 2 años. Yo me imagino cómo se sintió José. Él diría, Señor, todavía sigo aquí. Señor, yo te sirvo y aún mira lo que estoy pasando. Por eso le digo que a veces no entendemos el proceso por la cual estamos pasando, pero son situaciones que ameritan cambio en nuestra vida. No lo entendemos ahora, pero lo vamos a entender luego. Después que pasaron los 2 años, queridos hermanos, el Señor empieza a orar. Dice la palabra en Génesis 41 que el rey tuvo un sueño. Tuvo un sueño que lo perturbó mucho. Tuvo un sueño que no podía dormir, no podía descansar. Estaba incómodo y necesitaba ayuda. Dice la palabra de Dios que después de 2 años el copero se acordó de que había alguien que lo había ayudado, y fue donde el rey y le contó lo que había pasado con él, del sueño que había tenido. Por eso le digo, queridos hermanos, hay ocasiones en la vida que tenemos que tener mucho cuidado a quién le contamos nuestros problemas, a quién le confiamos lo que estamos pasando. Debemos buscar de Dios primeramente, o una persona madura que entienda, que esté cubierto por el Espíritu Santo. Le voy a dar un pequeño testimonio antes de continuar. Tengo un amigo que tuvo un accidente. Había pasado un primer accidente en una pierna y ahora se repitió otra vez y tuvo otro accidente, pero esta vez en la misma pierna. Usted dirá, como muchas personas le dijeron, ¿y por qué en la misma pierna? ¿Por qué no fue en la otra? Porque a veces son cosas que no entendemos en el momento. Y yo le decía, imagínate que si hubiese sido en la otra pierna, ¿qué pasa ahora? No hubiese podido caminar. Porque le pasó en la misma pierna y ahora él puede caminar. Y si hubiese sido en la otra, no puede caminar. Y él hablaba conmigo y él me decía, yo tuve un proceso muy difícil que no entendía. Él me decía, yo me sentí solo, así como se sintió José. No tuvo a sus hermanos, sus padres. Estuvo en la cárcel, estuvo olvidado. Y en ese proceso, él me decía que ni siquiera su esposa lo visitó. Él tenía la esperanza de que su esposa iba a estar con él, lo iba a cuidar. Estaban dejados, pero él entendía así. Y yo le decía, eso fue ayer, yo le decía que a veces hay cosas que no entendemos en el momento. ¿Sabes una cosa? Le decía a sí mismo, no soy yo que te estoy hablando, pero te voy a decir esto.
Si Dios te hubiese sacado de ese proceso inmediatamente, ¿qué tú harías? Yo me imagino que inmediatamente tú hubieses seguido con tu propia vida. Si Dios hubiese puesto a tu esposa o a alguien que te cuidara como tú estabas esperando, el único deseo que tú tenías era de curarte, sanarte y volver a tus propias andadas. Él se puso a pensar y analizar y dijo, sí, eso era lo que yo pensaba. Cuando yo me sane, voy a volver, voy a salir, voy a andar. Ese accidente le ocurrió a él a las 2, a las 3 de la mañana, que venía de por ahí, no sé. Ese día me dijo que no bebió, que no nada. Pero imagínense, a las 2, a las 3 de la mañana, fuera de su casa, en otro sitio. Y yo le decía, hermano, si Dios permitió ese proceso y que continuara, era porque Él quería sanar algo en ti. Yo sé que tú no lo entendiste. Y si Él te cerró esa puerta de que tu esposo o alguien no estuvo contigo, era para que tú meditaras y entendieras que lo que estabas haciendo no estaba bien. Y yo le decía, hermano, dime una cosa. ¿Tu esposa vino aquí ante ti? ¿Habló contigo o te dijo algo? Me dijo, sí, mi hermano. Ella vino, me pidió perdón y estuvo conmigo. Entonces le dije yo, son cosas que no entendemos. Tal vez Dios necesitaba que tú estuvieras solo en tu condición para que tú pudieras cambiar. Y sí, Dios le cambió la vida. Entendió mejor, está haciendo mejor las cosas y cada día quiere aprender más de Dios. El vehículo que tenía se desbarató, que tuvo que darlo así, Dios le dio otro vehículo. Su negocio está prosperando y está mucho mejor. Y es ahora que le está entendiendo que por medio de ese proceso que Dios lo dejó solo, es que Él pudo cambiar su vida, queridos hermanos. Por eso les digo, queridos hermanos, que cuando llegue el momento de Dios, será el momento, cuando la gloria llegue a ustedes, será el momento cuando ustedes empiecen a entender cuál es el proceso y por qué está pasando en su vida. Aquí dice, queridos hermanos, en Génesis, que inmediatamente el copero le cuenta al faraón lo que José había hecho en su vida. Inmediatamente el faraón mandó a buscar a José. Pueden ver, queridos hermanos, que cuando llega el momento de Dios es algo rápido. Es un momento que todo va a cambiar. Inmediatamente todo lo que se levantaba contra ti dejará. Todo lo que tú habías pedido al Señor se completará. Tus angustias se irán. Porque es cuando el Señor dice ya, es el momento. No era el momento de José, porque José antes quería salir de eso. Pero Dios esperó el momento. Dios necesitaba que José entendiera. José tenía algo. Tal vez la Biblia no lo confirma directamente, pero como su papá lo crió, de que estaba por encima de sus hermanos y era el menor, él necesitaba humildad. Todo lo que él hacía se le quejaba al papá de sus hermanos. Dios permitió que José pasara toda esa situación para cambiar su vida. Inmediatamente el faraón lo manda a buscar, lo posiciona sobre todos, le da una parte importante en su reino, que solo él estaba por encima de José. Ven cómo ha llegado la gloria de Dios y en su momento. Ha llegado en el mejor momento, no cuando queremos. No cuando queremos, hermanos, tenemos que aguantar un poco más. Cuando llega el proceso, que podemos ver que lo que estábamos esperando ya se cumplió en nuestras vidas, ahí cuando empezamos a entender todo lo que estábamos pasando, es cuando empezamos a entender que lo que pasaba en nuestra vida no era casualidad, era necesario que Dios moviera nuestro espíritu, porque cada uno de nosotros tiene el Espíritu de Dios. Cuando hacemos algo bueno, no lo hacemos porque queremos, es porque el Espíritu de Dios se mueve en nosotros. A veces usted dirá, yo he oído ese testimonio de gente que dice, ¿y por qué tengo que ayudarlo a él si él no hace nada bien, no hace nada bueno, es un ladrón, un delincuente? ¿Por qué tengo que ayudarlo? Pero Dios te mueve a que le dé un plato de comida, Dios te mueve a que le dé un pasaje o algo. Pero es Dios que te mueve, porque tenemos el Espíritu de Dios.
José se empezó a entender que fue vendido, que estuvo en la cárcel y que todo lo que él había pasado era un propósito de Dios para cambiar su vida. Ahora él pudo entender lo que estaba pasando, lo que él estaba pasando en ese momento. Por eso te digo, hermano, que no sé cuál sea tu situación. Aguanta un poco más, que después vas a entender cuál es el motivo por qué Dios te tiene ahí. Y sé que Dios no obra para mal. Sé que Dios va a cambiar tu vida. Sé que Dios te va a dar lo que tú le pides. Sé que estás pidiendo algo, hermano. Sé que necesitas algo. Pero Dios te dice que esta mañana, espera un poco más, hermano. Espera un poco más. Ahora te puedo decir, hermano, que tienes que tener mucho cuidado en algo. Que en medio de tu proceso pueden pasar muchas cosas por tu mente. Pero tienes que tener mucho cuidado. ¿A quién vas a clamar? ¿Y a quién vas a llamar en medio del proceso? ¿Saben por qué? Porque dice la palabra aquí en Génesis, que cuando el faraón estuvo angustiado, empezó a llamar a divinos, a magos, pero no se enfocó en Dios, sino en sus dioses. Tenemos que tener mucho cuidado, queridos hermanos. Cuando estemos pasando por una situación, ¿a quién clamamos? Tenemos que clamar a Dios. Por más difícil que sea, tenemos que pedirle a Dios. La situación puede ser difícil, dolorosa. El dolor es tan fuerte que a veces no queremos orar. No lo queremos pedir al Señor, porque no entendemos. Pero no lo juzgo, porque Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que en medio del proceso podemos fallar. Recuerden que Elías, después que Elías derrotó a los dioses de Baal, tuvo miedo. Él se escondió, estuvo en una cueva. Tuvo miedo y quería hasta morirse, porque para él era difícil, que lo estaban buscando para matarlo. No sé qué pasaba por su mente, pero sé que él era débil, porque en las situaciones somos débiles. Pero el Señor siempre va a aparecer en el mejor momento. Es como le dijo a él: levántate, que el largo camino te espera. Yo he caído muchas veces y me he levantado. He pasado muchas situaciones, pero siempre el Señor te da una palabra para levantar. El Señor siempre te da fuerzas para seguir hacia adelante, hermano. Solamente tenemos que aguantar un poco más, hermano, y tener en cuenta a quién debemos clamar. Otra cosa, hermano. Aquí hay otro punto muy importante, hermano, que no debemos olvidar: la humildad. No debemos olvidar quiénes éramos o quiénes somos. No debemos olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Siempre humilde, y la gracia siempre a Dios. ¿Saben por qué? Porque el faraón le dijo a José, tuvo un sueño y nadie pudo interpretarlo, pero me han dicho que tú puedes. Y él dijo: no, yo no. Pero Dios hará saber al faraón el significado de su sueño. Él no cogió la gloria ni la honra, se la dio a Dios. Por eso debemos ser humildes siempre. Cuando Dios hace algo en nuestra vida, agradecer a Dios siempre. Y sobre todo, queridos hermanos, compartir lo que Dios hace en su vida. Si no compartimos lo que Dios hace por nosotros, ¿cómo podemos ayudar a otros? Cuando pasamos un proceso, ¿cómo podemos ayudar a otros si nos quedamos callados? Tenemos que hablar, hermano. Usted puede pasar una situación, pero tal vez
hay otra persona que está pasando la misma situación. Y usted se acerca y habla con él y le dice: yo te entiendo, hermano, porque yo he pasado por eso. Usted sabe la alegría que esta persona se va a sentir, va a tener fuerzas, porque hay personas que han vencido por ciertas situaciones que han pasado en su vida. Por eso le digo, no se queden callados. En la Biblia habla de un endemoniado. Dice que todas las personas que lo veían pasaban lejos y no se le acercaban. Asimismo hay personas que tienen problemas y pasamos por su lado, alrededor, y nunca nos paramos ni siquiera a preguntar o a saber cómo está esa persona. No sé si sea por miedo a la respuesta, pero tenemos que atrevernos, porque tal vez la palabra que tenemos puede ayudar a esa persona. Pero cuando llegó Jesús, cambió su vida. Cuando llegó Jesús, él estaba atormentado igual que el rey. Y cuando él vio a Jesús, él le dice: Señor, ¿por qué vienes a atormentarme? Es porque el enemigo sabe que cuando Jesús está contigo, ya él entiende. Ya no somos nosotros que estamos atormentados, ahora es él. Porque tenemos a Cristo. Y Jesús lo curó, hermano. Jesús lo curó. Y él le decía: Maestro, permíteme ir contigo. Y él le dijo: no, ve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti, lo que pasó aquí. Y es por eso le digo, hermanos, que no podemos quedarnos callados. Quedarnos callados, dejamos de ayudar al prójimo, dejamos de ayudar a una persona que lo necesita. Cuando las personas vieron a ese endemoniado, se asombraron. Dijeron: pero ese no era el endemoniado, no era ese que se arrastraba, no era ese que había que amarrarlo con cadena, no era ese que nadie podía con él. ¿Y cómo está ahí de pie? Porque solo Dios puede cambiar tu vida, hermano. Solo Dios puede darte esa fortaleza que tú necesitas. Solo Dios puede cambiar tu vida, hermano. ¿Y saben por qué Jesús le encomendó a él que fuera y hablara? Porque cuando Jesús estuvo ahí, muchos de ellos no querían que Jesús estuviera ahí. Muchos de ellos querían que Jesús se fuera. Porque cuando vieron que todos los cerdos cayeron al mar, porque los demonios habían entrado en ellos, ellos pensaron que Jesús era un demonio, o que Jesús, y nadie quería recibir. Todo el mundo le dijo que se fuera, que se vaya. Por eso le digo, hermanos, que lo que Dios hace en su vida es lo que puede cambiar la vida de otros. Cuando él empezó, el endemoniado, a hacer lo que Jesús le dijo, él empezó a hablar, a decir lo que Dios había hecho en su vida. Él empezó a decir cómo él estaba, lo que él pasaba. Él tenía familia, tenía hijos, pero en la condición que estaba, ya no tenía nada. Estaba solo, abandonado. Todo el mundo le tenía miedo. Pero cuando Cristo viene a tu vida, todo cambia. Es cuando todo el mundo también quisiera tener de eso que Jesús le dio. Cuando él empezó, el endemoniado, a decir lo que Dios había hecho en su vida, todo el mundo se maravillaba. Todo el mundo quería saber más. Todo el mundo quería que Jesús cambiara su vida. Es cuando todo el mundo que rechazaba a Jesús, ahora todos querían a Jesús. Dice que en esa misma región del otro lado, dice la palabra de Dios, todos empezaron a traer a sus enfermos, porque empezaron a ver la gloria de Dios. Vieron cómo Dios había cambiado la vida de esa persona. Entonces,
hermanos, no se queden callados. Puede ser que estén pasando por ciertas situaciones, pero yo estoy seguro que hay personas que están peor que ustedes. Hay personas que tienen más necesidades que ustedes. Usted puede decir, yo pago casa y es un compromiso que siempre tengo que pagar. Pero hay personas que duermen debajo de un puente y un cartón y no lo tienen. Usted puede decir, yo no tengo empleo. Pero hay personas que andan por todos lados esperando tener algo, pidiendo. Usted puede decir, no tengo esto, no tengo lo otro. Pero yo sé que aún así Dios tiene misericordia con usted y usted está viviendo. Y sé que está viviendo mejor que esas personas, aún con sus dificultades. Porque cuando ponemos a Jesús en primer lugar, nuestra vida, por más difícil que sea, será mejor, hermano. Tener a Jesús en nuestro primer lugar es lo mejor. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús fue a la casa de Marta, hermana de María, María se sentó a escuchar a Jesús, dice la palabra. Pero Marta estaba haciendo oficio, estaba haciendo cosas. Ella, sin embargo, se sentía incómoda, porque ella hacía todo, mientras que María estaba escuchando la palabra de Dios. Y ella le decía a Jesús, Maestro, dile a ella que me ayude, porque estoy haciendo todo y ella no me ayuda. Y Jesús le dice, ella ha escogido la mejor parte, ha escogido cambiar su vida, escuchar. Por eso dice la palabra de Dios, buscar el reino de Dios y todos los demás vendrá por añadidura. Mientras que ella se afanaba por los quehaceres, como hacemos nosotros. A veces nos afanamos que tenemos que hacer esto, tenemos que trabajar, tenemos que ir allí y acá. Y nos olvidamos de que Dios está ahí y que tal vez Dios quiere hacer algo por ti, pero a veces no le damos la oportunidad a Dios de que pueda cambiar nuestra vida. Dios quiere cambiar nuestras vidas. Lo único que pasa, hermanos, es que cuando Dios nos está tocando, queremos que Dios nos quite eso, nos quite lo otro. Pero cuando Dios te toca en algo muy importante, decimos, no, Señor, ahí no. ¿Cuántas personas no conozco que quieren aceptar a Cristo y ponen obstáculos? Dicen, no, tengo que gozar un poco más. Tengo que vivir un poco más. Prefieren hacer otras cosas primero y después agradar a Dios. Pero hermanos, no hay mucho tiempo. Tal vez usted dirá, siempre he escuchado que la venida de Cristo está cerca y nunca viene. Pero no hay mucho tiempo, hermanos. Si Él se ha tardado un poquito, como dice la palabra, es para que lo poco justo que quede, que son ustedes, no se pierdan y Él tenga la oportunidad de salvarlos. Así que piénsenlo, hermano. No dejen que ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros sea en vano. Fue un sacrificio muy doloroso, porque debió morir alguien en la cruz, una persona sin mancha, una persona sin pecado, pero no había ni siquiera uno. Y Dios, por su misericordia, dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que que ese sacrificio, hermano, no sea en vano. Recuerden que Jesús murió, resucitó al tercer día, venció la muerte, y es el único que puede devolverte la vida. Así que tenemos que seguir y sobre todo creer en su palabra, que no estamos solos, hermano. El Señor hoy te dice, hermano, que aguante un poco más,
que ya la victoria está cerca. Él venció. Y si estamos con Él, somos más que vencedores. Así que siempre busquemos a Dios. Siempre, hermano, tengamos a Jesús en nuestro corazón. Él es el único vencedor y podemos vencer. No sé lo que tú tengas hoy, pero yo sé que en el nombre de Jesús vas a vencer, porque ya está declarado por Dios. No sé lo que estés esperando, pero ya está a la puerta. Dios ha oído su clamor y hoy le confirma, hermanos, que ya basta de sufrimiento, ya basta de dolor. Solo debemos creer en Él. Dios le bendiga, queridos hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Mira, y aterrizando desde los Estados Unidos, viene llegando la hermana Miriam con su esposo Carlos.